Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que me tiene, digámoslo así, un tanto asustado o por lo menos preocupado. Y sí, amigo, me refiero a la serie animada de tu amigo y vecino Spider-Man. Y ni siquiera voy a hablar de lo woke de esta serie, que podemos decirlo que esta es otra razón extra. Por si le faltaban algunas cosas, pero empecemos con la razón número 1, dirigido a menores de 12 años. Y por supuesto, amigo, lo sé, el Hombre Araña siempre ha sido un personaje, digámoslo así, enfocado para todas las edades, pero siento que esta serie al parecer se enfocó mucho más en un público más joven, que obviamente ya lo he hecho en otras series animadas, pero francamente ya me esperaba que el tono de la serie fuera un poquito más maduro, muy similar al de X-Men 97. Es decir, una serie que le funcione perfectamente a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Y la verdad, amigo, hasta el momento no me da mucho la impresión de que me vaya a funcionar mucho a mí. Pero espera, amigo, si esta no es una razón suficiente para que empieces a sospechar, hablemos de la razón número 2. Una animación que digamos se ve un tanto rara, por no decir feita. Y sí, amigo, lo sé que estamos en la era donde la animación CGI puede ser increíble, pero en este caso realmente algo salió bastante mal. Porque esta animación se sintió acartonada, un tanto fea y también un poquito rara. Y entiendo perfectamente la idea que querían hacer una especie como de viñetas y estilo de dibujo muy parecido a los años 60 o 70 de los cómics del Hombre Araña. Pero siendo sincero, también se siente como que intentaron hacer algo innovador y a la mera hora se terminaron conformando con una especie de animación un tanto sencillona y yo diría no tan resultona. Sobre todo si la comparas con la joya del Spider-Man Into the Spider-Verse. Porque no sé ustedes, pero yo siempre espero que la animación de una serie de Spider-Man sea algo que me deje boquiabierto y que diga, wow, esto es increíble. Pero en este caso parece que nos quedamos con más bien, ¿en serio? ¿Eso es todo? Así que espero que al menos en este caso la historia sí compense. Pero lo peor del asunto es la razón número 3, fuera del UCM o querer inventar el agua tibia. Y por supuesto, amigos, sé perfectamente que el multiverso es algo que Marvel ha estado explorando mucho últimamente. Pero también, siendo sinceros, es algo que no le está funcionando mucho que digamos. Porque originalmente esta serie animada iba a ser el primer año de Peter Parker, pero el del UCM, y ahora estamos con un Peter Parker de otra tierra alterna. Es decir, perdimos toda esa conexión que teníamos ya con los personajes del UCM, y en este caso vamos a inventar otra vez el agua tibia desde cero con personajes completamente nuevos. Por lo que aquí me surge la pregunta, bueno, si tenías pensado hacer eso, ¿por qué no utilizaste entonces al Hombre Araña de 1994 de la serie animada que acabamos de ver precisamente en la serie animada de X-Men 97 y ya tienes un universo que tiene a todos los personajes, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y el Hombre Araña en este mismo universo? Y hasta le das algo de contexto para la segunda temporada de X-Men 97. Y ahora supongamos que no quieras utilizar a esos personajes, ok, perfectamente, utiliza entonces la serie animada de El Espectacular Hombre Araña del 2008. Y de nuevo ya tienes a todos los personajes establecidos, al menos en este caso nada más los del Hombre Araña, pero por lo menos ya tienes de dónde arrancar. Y también es otra serie animada querida por la gente. O hasta inclusive podías utilizar otro Hombre Araña también querido como el que está casado con una hija del Spider-Verse. Pero a la mera hora decidieron crear algo nuevo y yo diría más inspirado en la serie animada de Ultimate Spider-Man del 2012, que fue una serie animada más enfocada a los chavitos y francamente no funcionó. Ya lo tienes, amigo, estas serían mis 3 razones por las cuales creo que tu amigo y vecino Spider-Man sí da un tanto miedo. ¿O qué piensas tú? Y te recomiendo este video de las peores películas y series chicas del 2024. Nos vemos en el siguiente video. ¡Feliz año! Bye.